¿Dónde? La primera componente era 3x cuadrado y menos 12xy menos 2. Y la segunda componente era x al cubo menos 6x cuadrado más 2y. Bueno, voy a utilizar el pizarrón porque el mouse, a ver, esperen, que lo copie en el pizarrón. Bueno, ahí creo que se ve bastante bien el pizarrón, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí teníamos el campo vectorial. Entonces, la pregunta era si existe una función escalar tal que el gradiente de esta función sea igual a este campo vectorial. O sea, si la derivada de f de x, la derivada según x de esta función, es igual a esta primera componente que llamamos p, y si la derivada según y de esta función era igual a la segunda componente que llamamos q. Para que exista ese campo, para que exista esta función, que ¿cómo la llamamos esta función? Función potencial. Para que exista esa función potencial, se tenía que verificar la condición necesaria de existencia de función potencial, que era que la derivada de p con respecto a y tenía que ser igual a la derivada de q con respecto a x. O sea, la primera componente la derivo respecto a y, la segunda componente la derivamos con respecto a x. Entonces habíamos hecho, bueno, a ver cuánto es la derivada de p con respecto a la variable y. La derivada de p con respecto a y era 3x cuadrado menos 12x. Y la derivada de q con respecto a x me queda 3x cuadrado menos 12x. Como son iguales, entonces existe esa función potencial. Existe una función f de xy donde esta es la derivada según x y esta es la derivada según. ¿Estamos hasta ahí, chicos? El asunto era, bueno, ¿cómo encontramos esa función? ¿Cómo encontramos esa función? Entonces, como esto que llamamos P y esto llamamos Q, como esto es la derivada según X, como eso es la derivada según X, para encontrar la f de xy, para encontrar la función potencial, integramos esta función. O sea, integramos 3x cuadrado y menos 12xy menos 2, con respecto a la variable x. Esa es una integral común de las que veíamos el año pasado con respecto a la variable x. O sea que la f de xy va a ser 3x al cubo sobre 3, o sea, x al cubo por y, menos 12 por x al cuadrado sobre 2, o sea, 6x cuadrado y, menos 2x, más, y acá nos aparecía una constante.
Ahí nos aparecía una constante. Pero ¿qué dijimos la clase pasada? Que es más que una constante. ¿Qué era? ¿Qué poníamos ahí? Una g de i. Una g de i. Una función de i. Que es desconocida esta función de i. No la conocemos. ¿Qué significa una g de i? Una función donde la única variable es i, no me aparece x. Porque si yo la derivo con respecto a x, esto es 0. ¿Está claro, chicos? ¿Cómo hacemos para conocer la g de i? A esta función potencial que encontramos recién, la vamos ahora a derivar con respecto a la variable i. La vamos a derivar con respecto a la variable i. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a igualar a q. Y ahí nos va a permitir encontrar la variable i, la función i. Entonces, primero integro con respecto a x, p. Primero integro p con respecto a x. Me aparece la g de i. Ahora, esta función la derivo con respecto a la variable i y la igualamos a q. A ver, ¿cómo me queda la función que encontramos recién derivada con respecto a i? ¿Cómo me queda? X al cubo menos 6x cuadrado. Esto se me va. Más una g' de i. O sea, q derivado respecto a i me queda. No, espera, f derivado respecto a i me queda x al cubo menos 6x cuadrado. Esto se me va, más g' de i. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A q, que es x al cubo menos 6x cuadrado más 2i. Esto y esto son iguales. 6x cuadrado y 6x cuadrado son iguales. ¿Y acá qué me dice? Que la g' de i es igual a 2i. ¿Eso qué significa? Que la g de i que estamos buscando, ¿a qué es igual? La integral de 2i. ¿Cuál sería? I cuadrado. Y a la 2. Y a la 2. Y acá sí metemos la constante. Y ahí sí metemos la constante. Entonces, ¿cuál es la f de xy que estamos buscando? Y es esta, pero ahora ya sabemos quién es g de i. O sea que la f de xy que estamos buscando va a ser x al cubo i menos 12xy, no, menos 6x cuadrado i menos 2x más i cuadrado más c. Esta es la función que estamos buscando. Entonces esa función, la que está en azul, tiene la derivada según x es este valor y la derivada según y es este valor. O sea que este campo vectorial es el gradiente de esta función. O sea que, ¿cómo dijimos que se llamaba este campo vectorial que es el gradiente de una función? Es un campo vectorial, ¿cómo dijimos, chicos? Conservativo. Conservativo. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Profe, Sí. Dale, Mati. tengo una duda sobre cuando se hace la integral de la función, o sea, de f de xy. Sí. ¿Cuál sería la duda? ¿Acá? Claro, en el paso de abajo sería. ¿Acá? Sí, Bueno, acá estás integrando esta función, estás integrando p con respecto a la variable x. ¿Por qué la tenés que integrar? Porque p es la derivada según x. Entonces, para encontrar a f, tenés que integrar. claro, y Pará, vamos a hacer otro ejemplo. la primera, Vamos a hacer otro ejemplo y vas a ver que de a poquito se van disipando las dudas.
Vamos a hacer otro ejemplo, Matías, no te preocupes. Y si no, volvemos a este. Bueno, el campo vectorial que yo les propongo ahora es, la primera componente es, a ver, E a la I más I menos I sobre X cuadrado. O sea, viene con todo. La segunda componente es X por E a la I más X más 1 sobre X. Bueno, atenti, porque ahora se suma un poquito el problema de que las funciones son a lo mejor un poco más difíciles de integrar. Bueno, entonces la pregunta es, vuelvo a repetir, ¿existe una f de xy, una función escalar, tal que qué? Tal que si yo la derivo es igual a p, y si yo la derivo respecto a y es igual a q? Esa es la pregunta. ¿Mm? ¿Existe una función escalar donde esta primera componente sea la derivada según x y esta segunda componente es la derivada según y? ¿Cuál es la respuesta? Se verifica en el caso de que la derivada de p, a esto le llamamos p, a esto le llamamos q, la derivada de p con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de q con respecto a x. O sea, son las derivadas cruzadas en este caso. ¿Sí? Bueno, vamos a derivar a p con respecto a la variable y. ¿Cómo nos queda, chicos? Mati, E a la I. e a la i Más 1. más 1 menos 1 Menos 1 sobre x sobre cuadrado. x. ¿Eh? ¿Estamos? Derivo respecto de y, me queda 1 menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo es la derivada de q con respecto a la variable x? Derivo esto respecto a la E a variable la i e a la i Más más 1. 1. más 1 menos 1 sobre x cuadrado. Son iguales. Son iguales. Entonces, existe esa función potencial. Existe esa f de x. ¿Sí? Existe esa f de x. ¿Cómo hacemos para calcularla? Primero, esta primera componente, o sea que la f de xy va a surgir así. Como esto es la derivada según x, para encontrar la f tengo que integrar la derivada. Entonces integramos e a la i más i menos i sobre x cuadrado con respecto a la variable x. Con respecto a la variable x. ¿Sí? ¿Cómo me queda esto integrado respecto a la variable x? ¿Cuál es la integral de e a la i con respecto a la variable x? Cero. No, esa es la derivada. La integral. E a la I. E a la I Ahí por por X. Claro. Vamos a poner x por e a la i. Más. ¿Cuál es la integral de y con respecto a la variable x? X por Y. X por y. Menos. ¿Cuál es la integral de y dividido 1 sobre x cuadrado? ¿Cuál es la integral de menos 1 sobre x cuadrado? 1 sobre x. Porque la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Está? O sea, esto acá me queda más y sobre x. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí. La constante. Pero no es una constante. Es una g de y. Una g de y.
¿Estamos, Matías? Ahí integramos con respecto a X. Ahora, Sí, sí, esta entendí, profe. función, esta va a ser la función que estamos buscando, la f de x, y. Pero tenemos que encontrar la g de y que me apareció en la integral. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces la vamos a derivar respecto de y ahora. Primero integro respecto de x a p, y ahora derivamos respecto de y. ¿Cómo me queda esto que encontramos recién derivado respecto de y? Me queda x por e a la y Más X, más x más derivado 1 sobre X, más 1 sobre x más la derivada de G. más la derivada de g. Esto, ¿a qué lo vamos a igualar? A Q, a la segunda componente del campo vectorial. A x por e a la y más x más 1 sobre x. Esto era Q. Bueno, esto y esto son lo mismo. X y x es lo mismo. 1 sobre x y 1 sobre x es lo mismo. O sea que, ¿qué me queda? Que la derivada con respecto de y es igual a 0. Si una derivada con respecto a y es igual a 0, ¿eso qué quiere decir? Que la g de y es una constante. Entonces, ¿cuál es esa función potencial que estamos buscando? Es la que encontramos, que surgió de la integración, x por e a la y, más x por y, más y sobre x, más una constante. Entonces, el gradiente de esta función es este campo vectorial. ¿No? Por lo tanto, este campo vectorial es un campo vectorial conservativo, porque es el gradiente de una función. ¿Estamos? Vamos a empezar a hacer los ejercicios de la práctica, si les parece. Bueno, a ver. Función potencial, esto lo hicimos. Bueno. Vamos a hacer. Primero vamos a trabajar con. Vamos a pasar de largo esto, después volvemos. Y vamos al ejercicio 11. Al ejercicio 11. Verificar si los siguientes campos vectoriales corresponden al gradiente de una función escalar. En caso afirmativo, hallar la función potencial. Vamos a hacer todos los que podamos. Vamos a darle hasta las 7, chicos, hoy. Si se corta, nos volvemos a conectar. Leo, Amerio, prepárate, pues te voy a preguntar a vos. Bueno.
¿Cómo arrancamos, Leo? F de X es igual. Sí, a ver. Pero primero, ¿qué habría que hacer? Para no estar trabajando al pedo. Lo primero que habría que hacer es ver si existe esa función. Lo primero que habría que hacer es ver si existe esa función. Porque si no estamos trabajando de más y no la vamos a encontrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si existe la función potencial. O sea, ver si las derivadas cruzadas son iguales. Si la derivada de P con respecto de I es igual a la derivada de Q con respecto de X. Antes de encontrar la función, vamos a ver si existe. ¿Sí? Dale. ¿Cuál es la derivada de P con respecto a I? Menos 3. Sí, señor, menos 3. ¿Y la derivada de Q con respecto a X? Menos 3. Menos 3. Como son iguales, entonces existe la f de x. Existe la f de x. ¿Sí? Claro. Ahora la vamos a encontrar. ¿Cómo hacemos para encontrar esa f de xy? ¿Qué hay que hacer primero? La integral de P Integral de p. ¿Con respecto a qué variable? con respecto a I. No, a x. Con respecto a x. Sí, es un lío, de variables se mezcla todo, pero si ustedes lo van pensando y lo van decantando, tiene todo sentido. Con respecto a x, ¿por qué? Porque esta primera componente fue la derivada según x de esta función. Entonces tengo que integrar según la variable x. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cómo me queda esa integral respecto a la variable x? Eh, 6X. No, derivada, Leito. Perdón, integral, no derivada, integral. Sí, sí. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. Entonces, un 3 que divide, un 3 que multiplica, me queda x al cubo. ¿Sí? Sí. Menos. ¿Cuál es la integral de 3i con respecto a x? Sería 1. No. Integral, integral. 3x por i. ¿Estamos? Esto es como si fuese una constante. Entonces, ¿cómo se integra? Y hay que ponerle x. ¿Sí? Sí. ¿Más qué? Más GI. Más una g de i. Más una g de i que es incógnita. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hacemos para encontrar la g de i? Lo que acabo de encontrar lo derivamos respecto de i. Lo que acabamos de encontrar lo derivamos con respecto de i. ¿Cómo te queda esto derivado respecto de i? Mm, mm, el menos 3. Menos 3x. X, sí. Menos 3x. Más, si esto es g de i, la derivada no sé quién es, pero será g' de i. Sí. ¿Sí? ¿Esto con quién la vamos a... ¿A qué tiene que ser igual? A la Q. segunda componente, a menos 3x. ¿Sí? A q. Entonces G' de I es igual a 0. Entonces g' de i es igual a 0, claro. G' de i es igual a 0. ¿A qué es igual g de i? ¿Sí? No. Si la derivada es 0
¿La función cómo es? Constante. ¿Sí? Si la derivada es Sí. 0, la función es constante. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la f de x y que estamos buscando? Bueno, es la que encontramos acá, pero bueno, detectamos que g de y tiene que ser una constante. Entonces la presentamos, ¿eh? La f de x y es x cubo menos 3xy más una constante. ¿Cómo se llamaba esa función? La función potencial. La función potencial del campo vectorial que tenemos allá arriba. La función potencial del campo vectorial que tenemos allá arriba. ¿Qué sería? Bueno, si yo esta función la derivo según x, obtengo p, y si esta función la derivo según y, obtengo q. O sea que ese campo, ¿cómo es? Un campo conservativo. ¿Por qué? Porque es el gradiente de una función potencial. ¿Se entendió, Leo? Sí. ¿Está bueno esto? Sí. Bueno, ¿qué vas a contestar? Claro. Va, vamos a hacer el segundo. Mati Williner, lo vas a hacer vos. Bueno, ¿Me lo dictás? Para no cambiar de pantalla y todo lo demás. ¿Me dictás el campo vectorial? 2y cuadrado Ajá. más 4, Sí. coma, Ajá. 4xy menos 1. Va, ese es el campo vectorial. Entonces hay que ver si hay una función, llamada función potencial, donde la primera componente sea la variable, la derivada según x, la segunda componente la derivada según y. ¿Sí? ¿Qué hacemos para ver si existe esa función potencial? Lo primero que tenemos que hacer. Las derivadas cruzadas. Las derivadas cruzadas. ¿Eh? A esto le ponemos p, a esto le ponemos q. Entonces, la derivada de p respecto de y. Y después la derivada de q respecto de x. ¿Cuánto te queda, Matías, la derivada de p respecto de y? 4y, 4y. ¿Y la derivada de q respecto de x? 4y. 4y. ¿Siempre van a ser iguales? No, pero bueno, estamos practicando con función, cómo encontrar la función potencial, entonces lo más probable es que sean iguales. ¿Estamos? No quiere decir que siempre son iguales. Como son iguales, existe esa función potencial. ¿Sí? Va. ¿Cómo la encontramos la función potencial? ¿Cómo encontramos esta f de x? La integral de p, La integral de p, o sea, la integral de 2y cuadrado más 4, ¿con respecto a qué variable acá? x. X. Diferencial x. Muy bien. ¿Cómo te queda esa integral, Matías? 2xy cuadrado más 4x. Perfecto. 2xy cuadrado más 4x. ¿Qué más? Más g de y. Más una g de y. ¿Cómo hacemos para encontrar la g de y? Esto que acabamos de encontrar lo derivamos respecto de y. Y nos queda 4xy 4xy más g' de y. más g' de y. ¿Y a eso a qué lo tenemos que Igual igualar? a q. A q, 4xy que es 4xy menos 1. menos 1. A q. Si 4xy más g' de y es igual a 4xy menos 1, ¿qué significa? Que g' de y es igual a menos 1. A menos 1. Entonces, si g' de y es igual a menos 1, ¿quién es g de y? Y Menos y, ¿no es cierto? menos y, sí, sí, menos y. Y esta es la derivada, la integral es menos y.
Entonces, ¿cuál es la f de xy? Es la que encontramos con el proceso de integración. 2xy cuadrado más 4x menos y. Y acá, si querés, aparecería una constante. Si no me acuerdo de la constante, bueno, no pasa nada. Y acá tenemos, bueno, bien, Matías, la función potencial. Bueno, vamos a hacer el que sigue, Juan Cruz. Bueno, ¿Me lo dictás? sí. Dale. Y a la 3 Y a la 3 más 2xy más 2xy, menos y a la 2 sobre 2, ¿sí? coma, 3xy a la 2 más x a la 2 menos x y. Bien. Bueno, antes que nada, a esto le ponemos P, a esto le ponemos Q. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la derivada de P respecto de I. ¿Cómo queda, Juan Cruz, la derivada de P respecto de I? 3y a la 2 3i a la 2, más 2x muy bien. Menos y, puede ser, Y la derivada de Q respecto de X, 3y a la 2 3i a la 2 más 2x más 2x menos x. Menos y, perdón. menos I. Son iguales. Esto significa que existe la f de X. Existe la f de X. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Ustedes resuelven esto y nos volvemos a conectar. Son las 7:40, no, 6:40. A las 6:50 nos volvemos a conectar y ustedes me dicen, Juan Cruz me decía el resultado, ¿ok? Bueno, Bueno, listo. Nos vemos en un ratito. dale. No.